Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maximiliano Camarena Martínez, soy licenciado en negocios internacionales por la Universidad de La Salle Bajío y actualmente también estudio la maestría en agronegocios, cursando el quinto cuatrimestre, y en esta ocasión en la materia de marco normativo para los agronegocios les voy a explicar un poquito de lo que es cómo crear y constituir una empresa en base a los pilares legales que hay, que más adelante les voy a desglosar cada uno. Y también soy emprendedor en la empresa familiar. Nos estamos constituyendo como Grupo Agrocamar SPR DRL SB. Es una actividad que es derivada o ligada a los productos de campo, tanto para la producción de los mismos como el procesamiento, el transporte y la distribución. Más del 70% de las necesidades alimentarias mundiales están cubiertas por actividad de pequeños productores. Y bueno, también partiendo, primero vamos a identificar cuál es la diferencia entre una persona física y una persona moral. ¿Por qué? Porque es el primer paso para definir cuál va a ser nuestra constitución. Muchos de nosotros muchas veces no sabemos cómo vamos a iniciar, o si lo correcto es iniciar con una empresa en la que tenemos que meter muchísimos socios, o estamos perdidos en qué régimen fiscal vamos a estar inscritos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, la persona física es por el nombre, mientras que las personas morales tienen su propia razón social o denominación independiente de nombre de quienes la conformen. Tienen características exclusivas de una persona, poseen un cuerpo material y estado civil, cualidades que no son identificables en una persona moral. Pueden contraer obligaciones a partir de que adquieren la mayoría de edad o cuando comienzan a trabajar formalmente. Y pueden ser mexicanas o contar con otra nacionalidad. Y también pueden ser figuras contribuyentes distintas a los regímenes bajo los que tributan las personas físicas y morales, porque también esto presentan diferencias. Y una persona moral es un esquema tributario en que todas las personas que tengan actividad empresarial y con fines de lucro, aunque hay algunas personas morales que son sin fines de lucro. Podemos tener instituciones de servicios financieros, almacenes generales, etc. Y ahora les voy a explicar cómo constituir una sociedad de producción rural de responsabilidad limitada de capital variable. ¿Por qué? Porque esto nos va a traer muchísimos beneficios fiscales como una persona moral. Esto lo encontramos fundamentado en la Ley Agraria del artículo 108 al 124, y nos dice como definición que es una agrupación de personas que se dedican a las actividades productivas exclusivas de la agricultura, ganadería, pesca y silvícola. Estas sociedades tendrán una personalidad jurídica y se podrán constituir con un mínimo de 2 socios, es decir, de 2 o más productores rurales, ejidos o ejidatarios, cuyo objetivo es coordinar actividades económicas productivas, asistencia mutua u otras no prohibidas por la ley, así como el obtener bienes, servicios y apoyos públicos o privados para emprender, desarrollar y consolidar proyectos de inversión productiva y social. La acta constitutiva, de acuerdo a la ley agraria, deberá contener lo siguiente: denominación, domicilio y su duración, objetivos, capital y régimen de responsabilidad, una lista de miembros y normas de su admisión, la separación, exclusión de derechos y obligaciones, los órganos de autoridad y vigilancia, normas de funcionamiento, ejercicio y balances, fondos, reservas, el reparto de utilidades y todas las normas de disolución y de liquidación. Al igual que en otras sociedades, el órgano supremo es la Asamblea General, y debemos de contar con un consejo de administración y vigilancia que va a tener una duración en su cargo de 3 años. Y deben de estar constituidos o formados por el siguiente orden. El Consejo de Administración debe tener un presidente, un secretario, un tesorero y vocales. Y el Consejo de Vigilancia debe ser un presidente, secretario y vocales. Estas personas no deben de ser familiares de los socios, lo cual es importante tomarlo en cuenta a la hora de elegir quiénes lo van a conformar. Y también se van a estar preguntando por qué elegimos el régimen de responsabilidad limitada. Aquí es únicamente que los socios responderán hasta por el monto de sus aportaciones al capital social de la sociedad, y los socios responden a todas las obligaciones de manera solidaria sin importar su aportación al capital social.
También cuenta con beneficios fiscales, los cuales nos exenta del pago de impuestos por ser una actividad primaria, permitiéndonos trabajar de manera sencilla, cumpliendo con las obligaciones fiscales de manera simplificada y exentamos el pago del impuesto sobre la renta, el famoso ISR. Los puestos de representación y control no son fijos, por lo que permite que la responsabilidad en estos cargos se pueda rotar y se puedan crear nuevas ideas para el crecimiento organizacional. Entonces, a la hora de acercarnos con un notario y al contratar un licenciado en Derecho que nos pueda asesorar en esta parte mercantil, es muy importante que le den toda la documentación necesaria y una vez que tengan constituido o que estén a punto de constituirse, mejor dicho, verifiquen que todos los socios estén al corriente de sus obligaciones fiscales. Es muy importante tener todo el proceso por parte de Secretaría de Hacienda y del SAT para poder cumplir con todas las obligaciones fiscales que debemos de tener previo a la constitución y después, una vez que tengamos constituido esto, es muy importante también cumplir con todas las obligaciones fiscales que se nos requiere. Otra cosa importante es el plan de negocios. Esto nos va a ayudar a seguir la línea encaminada a los objetivos que queramos poner. ¿Por qué? Porque esto nos va a definir las estrategias que debemos de realizar para ejecutar el modelo de negocios. Esto implica una propuesta de productos y servicios, el plan de marketing, aunque a veces no sea muy sonado en este sector, pero también tenemos de tener el plan de operaciones financiera, una investigación de mercado, el análisis de posicionamiento, a qué cliente le vamos a vender y qué es lo que estamos vendiendo o qué certificaciones necesitamos. Debemos de tener costeado todo el presupuesto que debemos de tener incluido. Y antes de elaborar el plan de negocios, debemos de validar que el modelo de negocio compruebe la idea y que el proyecto sea viable y escalable para nosotros poder producir y comercializar lo que queremos hacer en nuestra empresa. Y ahora hablando del gobierno corporativo, es muy importante tomar en cuenta este aspecto, ya que en los agronegocios generalmente no se le da la formalidad necesaria y no necesariamente debemos de ser una empresa muy grande o una empresa internacional para poder tener un gobierno corporativo. Los integrantes pueden ser tanto personas accionistas como personas especializadas en el área que designemos. Pero esto nos va a servir mucho para establecer las relaciones entre la junta directiva, el consejo de administración, los accionistas y todas las partes interesadas. ¿Por qué? Porque esto nos va a estipular las reglas por las que se rige el proceso de toma de decisiones sobre la compañía para generar el valor. Esto lo encabeza el director general, que es el encargado de la toma de decisiones relevantes en la empresa, y se trata de la persona que nos dirige el rumbo que debe de tomar la empresa y debe de responder con los resultados. El consejo de administración es el órgano de gestión que se constituye cuando hay dos o más propietarios y su fin es tomar decisiones de manera democrática. Debe estar conformado por un número de personas físicas que actúan de acuerdo a lo establecido a los estatutos sociales de la compañía. Y su objetivo debe ser administrar la empresa teniendo en cuenta los intereses de todos los accionistas, debatiendo las decisiones importantes y marcando las directrices de funcionamiento del equipo ejecutivo. ¿Por qué? Porque es un órgano colegiado y corporativo que adopta decisiones empresariales por mayoría. Y ya de ahí podemos tener los gerentes de área, un contralor, supervisores y demás personas que conformen toda la organización. El gobierno corporativo es muy importante que nos dé transparencia para una revelación exacta y puntual de todos los temas estratégicos, tanto de finanzas, desempeño, propiedad, y debe tener una responsabilidad corporativa, que es el reconocimiento de derecho de todas las partes legales interesadas. También debe presentar una equidad para proteger los derechos de los accionistas, incluyendo a los minoritarios. Y debe presentar una rendición de cuentas, que es el resultado de los negocios con base a las responsabilidades asignadas al consejo y a la administración. Dentro de las buenas prácticas que debe mostrar el gobierno corporativo, se destacan las políticas corporativas y las tablas de facultades, también un sistema de información transparente, confiable y oportuno, una estructura de gobierno acorde al negocio y debe tener las reglas muy claras de operación de los órganos de gobierno y para la administración.
También se debe de identificar y revisar de temas clave y estrategias más que las operativas. Y ya sea que seamos una pequeña granja o una pequeña planta o que tengamos una empresa muy grande con muchos empleados a nuestro cargo, podemos implementar este modelo fácilmente, ya que lo podemos hacer con todos los miembros que estamos involucrados. Entonces, siempre se confunde que una empresa muy grande debe de tenerlos y otras no. Pero esto lo podemos hacer fácilmente con las personas que están de momento. Entonces, esto nos va a ayudar a tomar las decisiones de manera más clara y más organizada y controlada. También es importante nosotros tener una seguridad patrimonial dentro de nuestra empresa. Entonces podemos contratar un seguro agrícola que nos puede proteger en la parte de nuestros cultivos y cosechas, o también en la parte de nuestros empleados un seguro colectivo en el que cualquier riesgo nos los puede cubrir. Y así también nosotros evitar un problema con los empleados, que también deben estar contratados, deben tener su contrato de trabajo, ya sea por tiempo definido o indefinido. También deben estar dados de alta ante el IMSS para no tener problemas con la autoridad. Y también se puede contratar un seguro patrimonial, un seguro de negocios, el cual nos protege toda nuestra área de trabajo ante cualquier riesgo o cualquier peligro al que podemos estar expuestos. También todos nuestros bienes que estén a nombre de la empresa, a nombre de la persona moral. Recordemos que estas personas deben estar al corriente de sus obligaciones fiscales. Entonces es muy importante a la hora de adquirir un bien mueble, un bien inmueble, que nuestros socios estén al corriente de obligaciones fiscales. ¿Por qué? Porque en la ley antilavado, en la sección cuarta, que es el avisos por conducto de entidades colegiadas, en el artículo 26 y 27, nos habla de que los sujetos que deben presentar avisos conforme a los previstos en la sección segunda de este capítulo podrán presentarlos por conducta de una entidad colegiada que deberá cumplir con los requisitos que establezca esta ley. Entonces, algunos de los requisitos de los que nos habla el artículo 27 se dice que debe de estar conformada por quienes realicen tareas similares relacionadas con actividades vulnerables conforme a la legislación aplicable de acuerdo al objeto de las personas morales que integran la identidad. También debe tener su objeto la presentación de los avisos para los integrantes, designar una secretaría del órgano, el representante debe de contar por lo menos con un poder general para actos de administración de la entidad, etcétera. Todos los requisitos que nos marca nuestra acta constitutiva. Y otra cosa también muy importante es tener la protección intelectual de nuestras marcas o nuestras patentes. Si tenemos en nuestra empresa, que ya tenemos constituida, un producto que vamos a comercializar o que vamos a mover en general bajo nuestra marca, es muy importante tener el registro ante el INPI y ante la OMPI en caso de que este producto tenga un alcance internacional. Y por último, también para medir nuestro riesgo corporativo y saber a lo que estamos expuestos, porque muchas veces pensamos que nuestro negocio no tiene algún riesgo o que todo está bajo control. En realidad estamos expuestos a todo lo externo y también a muchas cosas internas que son detalles que a veces no tomamos en cuenta. Entonces, lo que podemos hacer es jerarquizar todos esos riesgos que tenemos o que estamos expuestos y establecer medidas preventivas o precautorias, y también podemos establecer medidas correctivas. ¿Para qué? Para poder proteger nuestro patrimonio, que es muy importante tener esto en cuenta, ya que muchos de los fracasos de los negocios, sobre todo de México, se dan por no tener en cuenta estos pequeños detalles que pueden ser a la vez muy sencillos, que pueden prevenir muchísimos problemas e incluso que nos pueden salvar de un quiebre o de un problema legal. Y bueno, en conclusión, podemos llegar a que debemos tener en cuenta todos los pequeños detalles que hay en nuestro negocio. Debemos de medir todo nuestro proceso, tanto desde inicio como los intermediarios que pueden llegar a suscitar, y debemos de medir el riesgo. Es muy importante siempre tener en cuenta que en todos los negocios hay un riesgo y debemos de aprender a identificar cuáles son los potenciales que tenemos, así como también cuáles son nuestros beneficios y cómo podemos potencializar ese alcance al que podemos llegar. Gracias, y cualquier duda estoy a sus órdenes.